Sí, claro, de una. Arranquen nuestros expositores. Bueno, listo. ¿La comparte usted o la comparto yo? Pues yo la comparto. Hágale pues. Primero que todo, muy buenas noches para todos. Hola. Lo que nos tocó a mi compañera a mí fue la revolución industrial. Como pueden ver, acá está el título. ¿Y qué es la revolución industrial? Se denomina revolución industrial al proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por el cual la humanidad pasó de unas formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal a otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización. Ello propicio a un acelerado proceso de urbanización que alteró profundamente las estructuras económicas, sociales, así como la mentalidad de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la gente pasó del campo a la producción del campo, ya a la producción masiva en la ciudad. Ya era más necesario la producción ya más grande, como lo decía ahorita lo dijo atrás la profesora, que se necesitaban producir ya lotes más grandes, más cantidades para vender más. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre eso o alguna duda. No, permíteme. Bueno, listo. ¿Podemos proseguir? ¿Qué fue eso? ¿Quién está ¿Quién jugando y se empezó? le activó? Ay, profe. ay, ay. No es el teléfono mío, es el sonido de notificación. ¿Quién está por allá jugando y se le olvidó? Ay, qué belleza. Lo pillaron. Pues, no sé, Esteban, ¿cómo hacemos para compartir la pantalla, Esteban, profe, para que él siga? No, siga usted Sí. compartiéndola. Sí, claro. Bueno, listo. Sí, tú le vas diciendo, porfa, la que sigue, tal, y así. Listo. Entonces, Esteban. Bueno, entonces para continuar, la revolución industrial se vino a dar más que todo fue en Inglaterra o Gran Bretaña, como se conocía anteriormente. ¿En qué periodo? Se vino a dar en el periodo de 1780 a 1840. Como lo decía el compañero y como lo decía la profesora hace unos minutos, desde el Neolítico, o sea, 10.000 años antes del siglo XVIII, la gente se basaba más que todo en la agricultura, era como la forma de subsistir de ellos, en la agricultura, en la pesca y en la caza. Entonces la revolución, ¿qué significa esto? Significó que toda la gente, pues toda esa gente pasara de la agricultura como a las formas más mecanizadas de trabajo o mejor dicho, a las producciones industriales. ¿Qué sucedió allí también? Este país manejaba una forma política llamada los monarcas. ¿Qué pasó allí en esa revolución industrial también? Derrocaron a los monarcas. Allí apareció también una posición política llamada la burguesía. La burguesía y la clase obrera. Ajá, la burguesía o la clase obrera también. Y también surgió el proletariado, que lo vamos a ver ya, pero un poquito más adelante. Una característica también de la revolución industrial, o mejor dicho, de Inglaterra, fue que tenía una posición geológica estratégica, ya que contaba con mucha fuerza marítima y, y monopolizaba o controlaba más que todo los sectores de la India, que era donde se producía muchísimo algodón. Entonces ellos lo que hicieron fue exportar este algodón y eso volverlo como en una potencia para ellos, como una potencia económica. Puede proseguir, Sebastián. Eh,
acá nos saltamos una diapositiva que fueron las causas de la revolución industrial. Acá como nos muestran, son siete elementos que confluyen en una misma época y en un mismo lugar. Los mencionados en este punto surgieron en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Podemos ver lo que es el aumento de la producción agraria, que dice que era el sector primario de la cual se nutría la población. Por lo tanto, para crecer esta, era necesario que hubieran los recursos agrarios suficientes como para alimentar a esa población. También era muy importante lo que era, en el siguiente punto, lo que era la mano de obra abundante, por lo que no es posible que crezca la industria si no hay mano de obra que trabaje en ella. Lo del capital, evidentemente, sin dinero no puede afrontarse nuevos proyectos industriales. La expansión del comercio. Mayor demanda promueve que haya mayor oferta, es decir, mientras nos pidan más creamos. Y eso solo es posible con un comercio creciente. Innovaciones técnicas. Para un cambio semejante era necesaria la presencia de nuevas máquinas y herramientas con las que trabajar. Mentalidad empresarial. La sociedad debe estar abierta a todos esos cambios. Política favorable. El sistema político debe favorecer que se produzcan todos esos cambios. ¿Qué? Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Sí, hágale. Dale, dale. La mano de obra abundante se dio gracias a que pues la gente de los campos que trabajaba pues, las tierras, al ver que eso no, como que ya era muy, muy básico para ellos, se decidieron desplazar pues a las ciudades donde ya había más industrias. Y esto más que todo fue lo que provocó esa mano de obra abundante. Y, y gracias a esto fue que también surgió el llamado proletariado, que fue, digámoslo así, que es como una clase de trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción. Ellos que hacían, ellos su fuerza de trabajo a la llamada burguesía, que era como fue lo que derrocó a los monarcas. Eso también ocasionó en Inglaterra una explosión demográfica, causando que creciendo en un siglo de 6 a 28 millones de habitantes. Fue muy significativo también allá en Inglaterra. Proseguimos. Esteban, por favor, colabora. Sí. Una preguntita. Sí, claro. En la revolución industrial, pues no sé si de pronto sepan, ¿cuál era la moneda que se manejaba para ese entonces o se manejaban todavía? Ya era el billete. Sí, Ya en la ese moneda del entonces, billete. Sí, porque Era el estamos billete. hablando de 1780, 1840, Sí, entonces no, ya en ya ese era el tiempo. billete. ya habíamos pasado el periodo neolítico. Esta época, la revolución industrial, ya es muchísimo más acá, es más reciente, es más de Exacto. lo nuestro. Ahí ya se habían creado las libras, Ah, ¿cierto, profe? Sí, ya, listo, muchísimas gracias. con mucho gusto. Listo, entonces continuamos con unos rasgos o características de las sociedades preindustriales. Nos dice que la población que crecía lentamente. Las tasas de mortalidad eran muy elevadas, aunque se compensaban con altas tasas de natalidad, como ya lo dijo anteriormente el compañero Sebastián. La economía era agraria. La principal fuente de riqueza provenía de la agricultura y la ganadería. La industria tenía poca importancia y era de carácter artesanal. De carácter artesanal, como ya lo dije, se basaba más que todo en el algodón. El algodón era como el fuerte de ellos. Los intercambios comerciales eran limitados. Eran limitados, ¿por qué? Porque tampoco se contaba, digamos, con medios de transporte, predominando lo realizado a la larga distancia. Por barco, las comunicaciones terrestres eran malas y escasas. Los medios de transporte eran lentos y primitivos. Por último, tenemos que el desarrollo urbano era escaso, predominaba el hábitat rural y las ciudades grandes y medias eran poco numerosas. Estas son como unas de las principales características, pues antes de que sucediera todo esto de la industrialización,
que se dieran las máquinas, lo que fue la máquina a vapor y todo esto que ya veremos más adelante. Quiero hacer ahí un paréntesis. En esta época se hizo, pues, con la aparición de la máquina de vapor, no, aparición no, porque se mejoró la máquina de vapor porque ya existía, se dio origen a la primer locomotora. Esta, pues, de cierta forma, contribuyó mucho más a la producción porque era una máquina que se desplazaba a 40 kilómetros por hora, una velocidad pues que en ese tiempo se creía antes pues que no se podría lograr. Sí, además esto fue como un salto muy, muy grande para ellos. Eso fue algo que marcó su historia. Además eso ya pues después de que ellos hicieran estos inventos o los mejoraran, como dijo Sebastián, ya los demás países quisieron como, digámoslo así, como copiar esos métodos. Como países como Francia, Alemania y Estados Unidos también ya después vinieron a desarrollar sus primeras locomotoras y sus primeros barcos. Continúe, Sebas. Acá podemos ver las etapas de la revolución industrial. Sabemos, pues se dice que fueron dos revoluciones industriales. La primera que tuvo origen en Inglaterra, eh, en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Fue posible por la existencia de una monarquía que fue liberal y absolutista, que consiguió evitar unos panoramas de revoluciones que están extendiendo en otros países. Y la segunda revolución industrial que tuvo lugar entre 1870 y 1914 prácticamente fue pues dentro de la Segunda Guerra Mundial. Fue una revolución en una época muy importante que marcó grandes cambios económicos y sociales y como consecuencia de un acelerado desarrollo tecnológico en aquel tiempo. Eh, 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 bueno, aquí hice como otro resumen de lo que fue la primera revolución industrial. Es cuando aparecen las materias primas como el carbón y el petróleo. Esto dio pie a que, como le dijimos antes, a que se hicieran o se crearan la locomotora y los barcos, así como la madera y el algodón. Aquí se llevaba a cabo la mecanización, es decir, se mecanizan algunos procesos en la industria que permitía abaratar costes, contar con menos mano de obra y tener una producción más rápida y barata. Allí fue donde también pudieron mejorar con lo que ellos tejían, pues el algodón lo utilizaban para hacer lanas y todas estas cosas, pero eso siempre lo hacían a mano. Allí se logró crear o mejorar algunas máquinas mecanizadas, perdón la redundancia, que hizo que este proceso fuera un poquito más rápido y que no requiriera tanta mano de obra. Sí, en la parte textil, ya con la aparición pues, con la mejora de los procesos mecánicos, pues eso ya ayudó pues más en la producción y haciéndolo más útil Exacto. y obviamente pudiendo abarcar más. Acá ya entramos a ver lo que son las consecuencias de la primera revolución industrial, que fueron dos, la consecuencia social y la consecuencia económica. Esteban. Señor. Bueno, algunas de las consecuencias sociales fueron que fue la aparición de la burguesía y proletariado, como ya lo dijimos. La burguesía que eran los propietarios de pequeños negocios o talleres que eran digamos así, de la misma familia. O sea, ya era como de un núcleo familiar, todos estos talleres y esto llevó a que la burguesía se consideraba realeza.
Y ya por último, el proletariado surgen de los campesinos y trabajadores domésticos o artesanos, que como lo dije anteriormente, fueron los campesinos que se desplazaron hacia las ciudades para conseguir como una mejor remuneración a cambio de su trabajo dado a la burguesía. En la consecuencia económica, se puede decir que a partir de la revolución se puede hablar de un crecimiento económico sostenible. Gracias a que la revolución a largo plazo se consiguió que las diferentes naciones fueran cada vez más ricas. Ya por lo que se dio pues ya el aumento de la producción, los procesos empezaron a ser más óptimos, ya por las inversiones de ya, por así decirlo, ya se volvió más industrial todo. Entonces se empezaron a abarcar ya en muchos campos. Ya se empezó a ver más la invención de las máquinas. Entonces esto abarcaba muchísimo, muchísimo más lo que era a la hora de la producción. Sí, además se incrementó el rendimiento del trabajo. Y también cabe resaltar que países como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos se convierten en uno de los principales exportadores. Sí. Sí, ¿esto para qué? Para los países que buscaban un mayor desarrollo, por decirlo así. También nacen los bancos y también, digamos, crecen las empresas de estos, digamos, burgueses, que ya no eran, digamos, talleres mecánicos o algo así, sino que ya como que quisieron ampliar sus ventas y sus infraestructuras para tener una mayor ventaja, una mayor venta. ¿Puedo hacer una Aquí, preguntita? sí, Sí, claro. claro. En la revolución industrial se ve el cambio de monedas entre países. El Mira cambio de que moneda no está tan establecido aún, pero sí la negociación con moneda. Sí, o sea, ya tenían el billete, también ya tenían el poder adquisitivo, ya empiezan los bancos. Entonces, en esa época todavía no se empieza a dar, bueno, que entonces acá el euro, que acá el dólar, no, pero sí se empieza a ver la negociación entre los países porque ahí es donde nace la locomotora y la locomotora cumplía la función no solo de que las personas pudieran viajar ahí, sino más sobre todo era como el transporte de las mercancías que se estaban realizando. Entonces ya empieza a existir ese intercambio, ya empieza a internacionalizarse todo como los insumos o los materiales que se tenían en cada país. Exacto. Muchas gracias. Una Yo quiero, preguntita. yo quiero resaltar algo que se me olvidó decir en una de las consecuencias sociales. Y fue que el 1 de mayo de 1886 fue cuando estos proletariados, esta clase obrera, exigían sus derechos a los burgueses y, digamos, lo hacían los monarcas. ¿Por qué? Porque es que ellos tenían horarios extendidos de 12 horas de trabajo y como que no se les veía bien, pues lo que le pagaban pues no se consideraba un pago digno. Es por eso que el 1 de mayo es que se celebra el Día del Trabajo, porque fue donde esta clase obrera fue que logró un acuerdo para poder que se le pagaran, trabajaran 8 horas y se les pagara el doble de lo que se les pagaba en este entonces, un salario digno. O sea que ahí empieza la historia de cómo los llamamos hoy en las empresas. Empleados, No. no. los contratos. No, los que siempre están en las empresas, que uno dice, ay, vea, son los que ponen problema a todo, son los que se quejan por todo, los que salen a hacer las Sindicalistas. protestas, señor. Los sindicalistas. Los sindicatos, muy bien. Ahí es donde nace realmente entonces y empiezan a luchar Los por los derechos sindicatos. del trabajador. Exactamente. Nos quedan 10 minutos. Si es necesario, Sí. pues volvemos y iniciamos otra sesión. Bueno. Profe, no sé si en esos 10 minutos
es que al final de la exposición tenemos un video y el video dura 7 minuticos. Entonces no sé ¿Dura si cuánto? 7 minutos. No hay problema, volvemos a Sí. iniciar con otro link, no hay ningún problema. Pero entonces sí. No, ya de todas maneras, ya casi terminamos, faltan poquitas diapositivas. Pues ya lo que queda acá, acá les compartimos un esquema de la primera revolución industrial, donde acá ya muestra lo que es la fecha que va a mediados del siglo XVIII, entre 1760 y 1870. El lugar, obviamente en Inglaterra, y sectores principales que fue el textil y siderúrgico. Ujú. También las causas fue el aumento de producción agraria, el crecimiento demográfico, como lo pueden visualizar acá en el esquema, las consecuencias y las innovaciones técnicas. La segunda Bueno, revolución industrial. quisimos hacer como un pequeño resumen de lo que fue la segunda revolución industrial. Aquí es cuando aparecen otras materias primas que provienen del petróleo, como lo es el caso del plástico o tejidos como la licra. La madera se dejó de usar en esta época y la automatización de industria se abrió a paso. En esta segunda etapa es cuando se creó el motor de explosión, un tipo de invento que permitió que después apareciera el automóvil. Un gran salto también como para la Ujú. historia. También desde esta etapa, la aparición de inventos tan comunes hoy en día como el teléfono o el cinematógrafo. También cabe resaltar que allí en la segunda revolución industrial existió o se dio invento al telégrafo, que era como el primer método de comunicación directa entre personas a larga distancia. Y eso Sí. también surgió lo que era el periódico, que también fue un gran salto para la humanidad, porque ya, digámoslo así, era como una información de uno a masa o de uno a varios, no sé si me entienden. Sí. Era un método de información masivo, mejor dicho. Entonces eso también fue un gran avance. También es de resaltar que estas innovaciones y estos eventos también de cierta forma fueron impulsados por una guerra. Sí, exacto. Así es. Acá tenemos lo que fue la fase de la revolución industrial, la primera fase y la segunda fase, los años y lo que fue la revolución agrícola, carbón, ferrocarril. Y ya en la segunda fase ya inventos como más avanzados gracias a toda esta automatización y esta industrialización de la primera fase. La electricidad, el petróleo, el automóvil, la industria química, concentración financiera. Ya todos los países vienen como adaptando esas características. Entonces, no sé, profe, si todavía tenemos tiempo para Pues compartir hagamos el lo video. siguiente, yo voy a terminar en estos 6 minuticos como para hacer el cierre de Revolución Industrial. Y entonces lo que ustedes pueden hacer, porfa, pueden ir haciendo en este momento mientras yo voy haciendo el cierre, es que comparten el video en el grupo de WhatsApp y lo vemos por ahí, por favor. Así van, señora. ¿Listo? Bueno, Sí. quiero además, muchas gracias. Pueden por favor ya, si quieren dejar de compartir pantalla. Profe, qué pena, ¿cómo es que Debes de buscar una partecita que te aparece rojo, por ahí arribita o abajo, no sé La cómo parte les de arriba, aparezca a sí. ustedes. Ya. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, la revolución industrial es la parte principal donde empieza y arranca una nueva historia y sobre todo en nosotros en la administración. Los aportes, la verdad, fue una exposición muy completa, tocaron muchas cosas. Entonces voy a hacer como el cierre y decir lo siguiente. Resulta que antes de que llegara la revolución industrial, pues lo que existían era como los talleres artesanales. Entonces remontes en ustedes aún
a pueblitos que hay acá en Colombia, donde usted va y entonces está el abuelito allá trabajando, entonces en la banistería, haciendo sus cositas de manera manual, no utiliza maquinaria, no utiliza nada. Imagínese entonces la abuelita sentada ya en el andén de la casa, o tiene ahí en la misma casa un tallercito donde entonces ella teje, donde hace como todas esas manualidades. Esa era esa época que se vivía antes de la revolución. Cuando llega la revolución, es un choque total, a pesar de que nos dejó aportes muy importantes, pero ahí es donde casi que se cerraron todos los talleres artesanales. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, ustedes mandaban a hacer entonces una mesa para el comedor. Entonces usted iba donde el señor que tenía su taller artesanal. Entonces el señor le decía, claro, sí, yo le hago la mesa, me le demoro 3 días, no, mentiras, me le demoro una semana para hacerla. Y el costo, pues como era manual, el señor se tenía que esforzar muchísimo. Entonces, ¿qué hace? El costo también era un poquitico alto. Entonces usted igual se la compraba, pero resulta que llega esa revolución industrial donde nacen las máquinas, donde ya todo empieza a ser eh, automático, ¿sí? Automatizarse en los procesos. Entonces usted va y encarga la mesa a una de esas empresas y le dicen, claro, se la tengo para mañana, y le vale la mitad. Entonces, ¿ustedes dónde creen que la persona compraba? ¿Donde el señor o en la empresa donde le estaban ofreciendo al otro día y valía la mitad? Yo creo que la respuesta está dada, y se iban para la fábrica, ¿cierto? Eso hizo la revolución industrial. Entonces, ¿qué pasó? Los que tenían mucho poder adquisitivo, desde ahí arranca todo, más dinero empezaron a tener en esa revolución industrial. Y los que no tenían poder adquisitivo, los más pobrecitos, que no tenían para comprar esas máquinas, ¿qué tuvieron que hacer? Cerrar sus talleres e irse a trabajar a esas fábricas. Y lo peor, no trabajar sencillamente como ellos querían, o que les pagaran bien, no, sino que se aprovecharon de lo que había en ese momento y les pagaban como ellos quisieran pagarle, lo que decían ahora los compañeros. Entonces ahí se vio una explotación muy grande. ¿Por qué? Porque los turnos que realizaban no eran de 8 horas como ahora, no, eran jornadas súper extensas, donde el trabajo era súper fuerte, súper pesado, y se vieron obligados a aceptar esas condiciones porque no había otra alternativa. Entonces fue un choque muy, muy grande, pero ahí es donde nace y empieza a nacer la administración como ciencia. Nosotros hemos visto hoy que la administración ha existido desde siempre, pero en ese punto principal de la revolución industrial es donde ya empiezan personas a preocuparse y a decir, ya hay una empresa, tenemos que darle un orden mayor a esto. Y ahí es donde nace y empiezan a hacer la administración ya como ciencia. Entonces quiero que dejemos ahí. ¿Tienen alguna duda? No, señora. Bueno, muchas gracias. Los quiero invitar. La clase no ha terminado. Resulta que recuerden que nosotros vamos hasta las 9:30. La idea es que ustedes utilicen este tiempo aún de la clase, se vayan para la plataforma. Ahí en la plataforma hay videos y hay cargada información sobre la revolución industrial. Entonces, que ustedes miren el video que nos van a compartir los compañeros y vayan a la plataforma y visualicen también los que yo cargué. Y los que no han visto los videos de la historia de la administración, es el momento para que lo hagan. ¿Listo? Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por la asistencia. ¿Quién me decía algo? ¿Cuánto acabamos? ¿Cómo así? ¿Quiere que lo haga quedar mal acá delante de todos los compañeros? No, eso no se puede, eso no se puede. No, las notas yo se las voy dando si quieren por interno, no hay problema, ¿listo? Profe, qué pena, ahorita vamos a hacer. No escucho. ¿Aló? Profe, Señor. entonces ya de aquí iríamos a ver los videos y A la los plataforma, trabajar en la plataforma, en ese aprendizaje.